Adelante. Bien, excelente. Entonces, bienvenidos sean todos a la primera conferencia de este 2022 en el marco del Seminario de Prácticas Mágicas en la Literatura de Tradición Oral. Tengo el enorme gusto de presentarles a Alejandra Camacho Ruán, compañera del Colegio de San Luis, también una gran apasionada de la literatura de tradición oral y de los siglos de oro también. Y bueno, voy a dar una breve semblanza curricular de nuestra conferencista del día de hoy. Ella es licenciada en Lengua y Comunicación Intercultural por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. En su trabajo de investigación analizó las temáticas de las tradiciones nacientes, por ejemplo el caso del Año Nuevo Purépecha, por medio de la historia oral y la etnografía. Realizó trabajo de difusión cultural y artística en algunas comunidades serranas de Michoacán por casi una década. Es maestra en literatura hispanoamericana por el Colegio de San Luis, se graduó en 2016, con la tesis que revisa motivos tradicionales de la Sierra Purépecha. Está adscrita a la línea de generación y aplicación del conocimiento de literatura tradicional y popular del ámbito hispánico. Pertenece a los grupos de investigación Hilton, Grupo de Investigación sobre Literatura de Tradición Oral de México, al Grupo de Estudios de la Tradición Sobrenatural, así como a los seminarios Cielo y al Seminario de Prácticas Mágicas en la Literatura de Tradición Oral. Actualmente es candidata a doctora por el Colegio de México con una investigación sobre Luis Vélez de Guevara, la pieza teatral barroca y los elementos tradicionales y sobrenaturales en el teatro del siglo XVII. Y bueno, sin más preámbulos, Ale, te cedo la palabra. Hombre, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, empecé a compartir pantalla desde ya para como tiempo, porque pues debo confesarles que estoy muy emocionada, también estoy muy nerviosa, porque este texto que les voy a presentar es un trabajo que he venido estudiando ya desde hace un tiempo. Es un texto que me ha costado trabajo incluso clasificar como y que bueno, que aún hay muchas cosas que decir. Consideré que el seminario justamente es lo que me iba a ayudar a nutrir el texto, porque pues aún hay muchas cosas que quedan pendientes, que creo que con el conocimiento de ustedes pues me ayudará bastante a poder completarlo. Y pues bueno, este relato que voy a exponer es un relato peculiar, lo considero peculiar. Forma parte del corpus de textos orales que recopilé para mi tesis de maestría durante el 2014 y el 2016. Este corpora tengo géneros tanto narrativos como líricos, y de los 35 transmisores que entrevisté, con 12 que podrían denominar privilegiados. Esto es, son transmisores que tienen un acervo tradicional, así como las herramientas y los recursos propios del narrador. Específicamente me voy a centrar en uno de ellos, que es don Gumersindo Torres Torres, que es un transmisor privilegiado, es oriundo de la comunidad serrana Nahuatzen, en el estado de Michoacán, específicamente del Rancho del Padre, que es un rancho que da más o menos a 1 kilómetro de distancia de la cabecera municipal. Y cuando entrevisté a don Gumersindo, contaba con 89 años. Llegué a él primero porque su nieta es una de mis mejores amigas, y por otro lado porque la misma comunidad lo reconoce como un narrador, como un mariachis, pero en realidad pues era él solo con su guitarra, y él solía en su mocedad componer corridos para diferentes personas de la comunidad, inclusive para aquellos que cuando fallecían en el velorio, a algunas familias, eso me lo contó él, le pedían que les compusiera un corrido a la familia y al difunto. Bueno, es un personaje dentro de la comunidad. Don Gumersindo cuenta con una serie de estrategias narrativas y un acervo tradicional muy amplio que lo colocan como uno de los narradores más destacados de mi repertorio de informantes. Cabe apuntar, y esto es como una pequeña nota al pie, que él me contó un cuento maravilloso que él mismo tituló El cuento de los dos hermanos, el cual coincide con el tipo 303 del catálogo de Thompson, los gemelos o hermanos de sangre,
y pues bueno, cuya historia lo coloca en uno de los cuentos de raigambre folclórica más antiguos. Menciono esto porque justo en este cuento, que además es muy extenso, tiene muchos episodios, el narrador despliega todas sus herramientas narrativas, además de que, bueno, él tiene la peculiaridad que agrega finales a los cuentos, y en este cuento no fue la excepción, agrega un final atípico y además cierra el relato incluyéndose como uno de los personajes, ¿no? Él se incluye como el rey, que al final manda encerrar a uno de los hermanos y concluye el relato diciendo, bueno, ya me vine para acá, como si él estuviera participando del cuento. Además, pues bueno, don Gumersindo es un transmisor con una memoria privilegiada, con un muy buen oído, maneja el acervo folclórico, los temas, los tópicos, los motivos. Es un narrador que además, para mantener la atención del público, de diferentes recursos como fórmulas, como exclamaciones, como descripciones, diálogos ágiles, le encanta como cambiar de voz, usa muchas onomatopeyas, a pesar de sus años, es una persona muy activa que le gusta utilizar los gestos y hacer cuando está narrando. Finalmente, durante la performance, y esto es algo que también me llamó mucho la atención de don Gumersindo, es que puede improvisar e inclusive hilar historias de diferentes géneros. Tengo otro trabajo sobre un texto que él me narró que, como particularmente no le gustan las leyendas, me empieza a contar una leyenda y termina siendo un cuento. Entonces, conforme lo va contando, me doy cuenta que está improvisando, por lo tanto también es un creador. Pues bien, este informante tan privilegiado y tan peculiar tiene dentro de su repertorio, sobre todo es cuentístico y baladístico. Sin embargo, el relato que les voy a exponer es justamente un relato que me narró en 2 visitas que fui a entrevistarlo. Están espaciadas por un año y es el único texto que tengo repetido. Es un texto peculiar, es un texto difícil de clasificar y es un relato que contiene diferentes motivos propios de los cuentos maravillosos, otros que sí sé cómo clasificar. Tiene también algunas características propias de la leyenda, pero son muy difuminadas. También pues hay todo el relato sobrenatural. Sin embargo, su modalidad, es decir, su enunciación, en una primera enunciación es en tercera persona y en una segunda enunciación ya es en primera persona. Si atendemos a la leyenda como un proceso, podemos hablar de que es una anécdota o una memorata. Pero para los fines de esta exposición, la denominación y clasificación de leyenda que propone Wayland y Hand, que me parece la más útil, aunque yo sé que no es la más reciente, él los llama leyendas míticas. Esto es narraciones que se refieren a relatos con personas con poderes mágicos, con conocimientos sobrenaturales, con antepasados o espíritus que regresan de la muerte, o relatos que tocan el tema de la magia, ya sea negra o blanca, como es en este caso. El relato es el testimonio detallado de un viaje fuera del cuerpo, lo que se podría considerar pues un viaje astral o una experiencia extática. El tema de fondo de todo el relato es la creencia en la magia y específicamente en el contacto con los muertos, asunto que me claro que puede incomodar o generar cierta vergüenza al momento de contarlo, como no solo al narrador, sino a la familia. Y sospecho que es lo que ocurrió en este caso, y por eso hay 2 versiones. En el primer testimonio, la que entrevisté a don Gumersindo, iba con mi amiga, y además estaban los bisnietos de don Gumersindo, niños que estaban jugando en el huerto, y él en esta primera anunciación intenta de manera constante mantener al personaje principal en un anonimato. Inclusive cuando lo empieza a contar, mi amiga se hace como de la, ahí va con su historia, y todo el relato es una constante vaivén de primera y tercera persona que el narrador está intentando, porque además era realmente un esfuerzo que hacía por narrarme como si fuera un personaje diferente. Sin embargo, la segunda vez que lo visité, que ya fui a entrevistarlo yo sola,
desde el primer momento que me empezó a contar el relato, ya se identifica él como el protagonista de esta aventura. El texto que decidí titular En el cruce de caminos es un relato muy extenso, por lo cual decidí dividirlo en secuencias narrativas, y aquí solamente les voy a mostrar, a manera de ejemplo, las dos versiones que están espaciadas por poco más de un año, por un año mejor dicho, y estas secuencias, esta primera secuencia, les comento que voy a lo largo de la exposición, decidí unir las dos versiones porque a veces una complementa a la otra. En esta primera secuencia que decidí titular La búsqueda del tesoro por medio de la nigromancia, nuestro narrador comenta lo siguiente. A mí me pasó un caso, pero ese ya es mío. Se decía que teníamos que hablarle a los muertos para que avisaran dónde enterraron el dinero, porque en la revolución enterraban los tesoros. Entonces, aquí vivía un señor que le decían don Emilio Vázquez. Era hacendado de aquí hasta por allá. Entonces, cuando la revolución enterró el dinero como en unas 3 partes. En esta secuencia, como vemos, hay ciertas diferencias entre una versión y otra. Por principio, pues la necesidad de que en la primera versión sea un señor cualquiera, y da unos detalles distintos que ya no da en la segunda, como la carga de dinero. Me parece importante dividir las secuencias narrativas porque es una manera de poder trabajar el relato. En un principio nos va a marcar una ubicación espacial, es la comunidad y sus alrededores. Este cerro es un cerro de la comunidad de Nahuachán y es un cerro que va a estar comentando de manera reiterada a lo largo del relato. Es un cerro peculiar porque es un cerro chiquito. En purépecha, huachani es sentarse, o huachaca, que es estar sentado. Entonces es como el cerro que está sentadito, porque es de los cerros más pequeños de la comunidad. También, pues bueno, el personaje está nombrando nombres de personas de la misma comunidad, que bueno, señala a este hombre que no hay datos de él, de don Emilio Vázquez, cuento con ningún dato de él, pero bueno, también es importante comentar que don Gumersindo vive enfrente de los terrenos que está señalando, de ahí que no haya una precisión que diga de aquí hasta allá, ¿no? También en el segundo testimonio retoma la idea de la, de la hacienda, que es una palabra incluso que me parece peculiar que la use, porque en la comunidad no hay haciendas, no es una comunidad de haciendas. Es también destacable que menciona al hacendado como para realzar la importancia de este personaje. También la expresión de revolución se ha vuelto un referente histórico temporal que implica un antes. Es decir, de Óscar Morán, que hizo un trabajo muy interesante en la comunidad de Sevilla, que está a un lado de esta comunidad que yo trabajo, él menciona que el antes es una gran parte de lo que sucedió en el siglo pasado, principalmente entre el estallido de la revolución y los años 60 y 70. La historia del siglo pasado está destinada principalmente a dar significado a lo que sucede en el interior de la comunidad. Esto comenta Morán. Otro dato que me parece importante destacar es la carga de mula, que equivale a 2 costales de mula, es decir, o como llaman ellos, una cuarteada. Esta precisa hago porque es una manera de subrayar la gran cantidad de dinero que se cree que enterraron estas personas. Ahora bien, el narrador comienza diciendo que para saber dónde estaba el tesoro, había que hablarle a los muertos. Por lo tanto, tendríamos que recordar que la nigromancia o la adivinación por medio de la invocación a los muertos ha sido una práctica relacionada sobre todo con la búsqueda de tesoros. La consulta a los difuntos es una práctica que desde la antigüedad tiene cabida dentro de las creencias y los saberes populares de múltiples culturas del mundo. Y bueno, estas prácticas mágicas y la creencia en la facultad para contactarse con los muertos se extendieron, bueno, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX con los medium y con las sesiones espiritistas. Ahora bien, estas prácticas adivinatorias tienen forzosamente una serie de elementos propios de rituales mágicos
que encontramos desde el siglo XVI. A continuación quiero leer este relato. Este es el mismo cerro, es el Cerro del Huachán, que esta es la primer, ay, ¿qué pasó? Esta es la secuencia, la segunda secuencia narrativa. Y anduvo preguntando de qué forma se les hablaba a los muertos, y entonces le dijeron que comprara un libro de magia negra y lo practicara. Don Nicolás me platicó cómo celebrar un espíritu y yo me enseñé. Hay oraciones para eso de los espíritus. Entonces me enseñó la oración, la aprendí y me dijo, manda a hacer una daga nueva de acero y no lo ocupes en nada. Guárdala a hacer el pacto. Y entonces te compras una botellita de vino para que te la tomes y no vayas consciente ni borracho. Y entonces dices la oración. Vas donde haga cruce un camino y luego con la daga nueva pintas un círculo con 3 esquinas y te vas a acostar ahí y luego reza la oración. Te tiras ahí como muerto dentro del círculo. Reza la oración y pide a los espíritus del infierno, el Orio del Averno, donde se encuentre fulano, que venga para que diga dónde dejó el dinero. Bueno, lo hice. Aprendí la oración. Y ahí donde cruzan los caminos aquí, Antepacua y Zacapu, entonces dije la oración. Dije, Señor, y me acosté ahí como muerto y le tomaba la botellita y me quedé dormido. La práctica adivinatoria, como vemos, está relacionada con estas acciones rituales que requieren una serie de pasos y de utensilios, de procedimientos, como se muestran en esta secuencia. Algunos de estos procedimientos, como vemos, están relacionados con la posesión de un libro de magia, con aprenderse una oración para invocar ya sea los espíritus, ya sea demonios, ya sea ángeles, el ritual que implica, en este caso, una daga, en los otros casos es una espada, trazar un círculo mágico y el alcohol o alguna sustancia para, pues digamos que para poder, para ayudar a salir de un estado de conciencia. Finalmente, nuestro personaje, narrador, nos dice que se queda dormido, es decir, que pierde la conciencia. Y es aquí importante recordar que, bueno, en la antigüedad a los libros de magia se les denominaba grimorios, como ustedes bien saben, y su contenido pues es una mezcla de astrología, un listado de nombres, de demonios y de ángeles, fórmulas mágicas, de encantamientos y de invocaciones. Se solía ilustrar con diferentes círculos mágicos, símbolos y a veces con la vestimenta del mago. El grimorio también contenía las recetas de pócimas y la fabricación de talismanes, y por lo general estaba dividido en 3 momentos: la preparación del nigromante y los utensilios del ritual, la composición de los círculos mágicos, porque bueno, como vemos aquí hay diferentes mágicos. Nuestro narrador nos menciona que hace un círculo con 3 esquinas. No estoy segura a qué tipo de símbolo. Y bueno, finalmente los grimorios también tenían los pasos para realizar el ritual mágicas. Recordemos que el origen de este tipo de literatura se encuentra en la Alta Edad Media y por lo general se escribían en latín mezclado con otras lenguas como el hebreo. El grimorio moderno es conocido simplemente como libro de magia negra. Y es interesante que la tradición del mago lector prevalezca en el imaginario de la comunidad y de una comunidad como esta, encallada en el corazón de la sierra. Entre los elementos que el mago o nigromante requería y que nuestro narrador utilizó para lograr el pacto con el alma, se encuentra tanto el círculo mágico como la daga y el estimulante. Entre los principales grimorios se encuentra el libro de San Cipriano o Ciprianillo, el libro del Papa Honorio III. Este primero, el Ciprianillo, gozó de gran fama como manual para búsqueda de tesoros y su uso se extendió en España, bueno, hasta el siglo XIX se continuó hasta la actualidad. De hecho, un poco que revisé en la página de internet, venden el grimorio, el Ciprianillo. Bueno, el círculo de protección tiene como finalidad justamente la protección, pero también el espacio donde se va a realizar la invocación o la petición. Además, los grabados de los libros medievales o los libros del siglo XVI, pues es uno de los elementos más representados. Las espadas eran objetos comunes en las prácticas mágicas y les
consideraba un objeto aislante, de penetración y de protección para el nigromante. En el Ciprianillo y en el Grimorio del Papa Honorio se menciona la llamada espada de Adonai, con la que se traza el círculo cabalístico como una muralla infranqueable. En las prácticas mágicas también el uso de esta será común. Aún hoy día forma parte de los rituales que conectan con la divinidad, como la ingesta de peyote en las ceremonias chamánicas. En la actualidad encontré que estos libros de magia negra específicamente, son muy variados. Relacionan con efectos demoníacos, con santos, con ángeles e inclusive con extraterrestres. Algunos escritores e investigadores relacionan estas experiencias extracorporales directamente con los estimulantes o, por otro lado, con la capacidad autohipnótica del practicante. Entre la diversa literatura que encontré, existen actualmente aquellos libros que narran estas experiencias de personas que han hecho viajes astrales o extracorporales. Y también existen otros estudios académicos que trabajan, cito, el turismo occidental entendido como un fenómeno histórico-cultural. Esto lo menciona Juan Pablo Buveiro en su libro Estudios sobre la historia del esoterismo occidental en América Latina, de los 16 al 20. Pues bien, una vez que nuestro narrador nos cuenta estos pasos que ha realizado, comienza un viaje con una cantidad de acciones que no podría enumerar. La primera son las visiones que tiene de otro mundo. Es decir, se desarrolla el tema del viaje más allá, y aunque en este caso es un espacio conocido, como iremos viendo, digamos que es desde una perspectiva mágica que ve este cerro que él ya conoce. La primera secuencia de esta pequeña subsecuencia es quedar atrapado en una cueva encantada. Y dice así: luego desperté y estaban unos caminitos de agua. Decían que allá estaban unas cuevas a medianoche y que duraba 1 hora abierta y luego se cerraban y ya no se abrían hasta el otro día de la noche. Entonces desperté y dije, ay, ni hay nada. Y ya me fui al rancho y que veo la cueva. Y dije, ah, pues sí, aquí está la cueva. Me asomé una olla y luego vi otra más allá y otra más allá, pero pensé, no menso, porque si se cierra la puerta ahí me quedo. Y otro poquito me fui. Dije, con que agarre unas 2, 3 monedas y las mete en la bolsa y ya luego vengo. Nomás quería agarrar siquiera una moneda y ahí voy. Y que se cierra la puerta tras de mí. Y luego hasta la noche se va a abrir otra vez, pensé. Y luego la toqué, así estaba. No me muevo de aquí, dije, yo aquí me estuve. Como vemos, esta secuencia a mí me parece muy interesante porque muchas de las leyendas en la tradición oral nos hablan de estas cuevas mágicas que tienen, en este caso es un horario, en otros casos es una fecha determinada, como el día de San Juan se abre, por ejemplo, ¿no? Aquí lo que me parece más interesante es que el personaje no solo accede a la cueva, sino que accede al dinero y cae en la trampa de la cueva. Este testimonio es de que está viviendo la leyenda que muchos otros, lo cual me parece, bueno, a mí me parece muy fascinante también. Y a partir de aquí, el personaje va a empezar a tener una serie de visiones que van, o de vivencias, que van del contacto con la naturaleza y van volviéndose cada vez un poco más oscuras. En la siguiente secuencia, el narrador ve pasar unos ríos, que bueno, él llama en realidad crecientes, con almas en pena. Y dice así: luego, de la punta del cerro del Huachán, oí cómo venía como una creciente. Caían palos y piedras y todo. Y sí, ahí venía la creciente, nomás me pasó por un lado. Un señor que estaba recién muerto, un muchacho, iba en la creciente y decía, ay, ingratos, ay, ingratos. Luego pensé, ay, no le han de rezar a este muchacho. Le voy a decir a su papá que le rece porque anda sufriendo. Y que viene una creciente, otra vez, recia. Traía piedras y palos y venía un señor que se acababa de morir. Se llamaba Alfonso. Y también venía, ay, pobre tío Alfonso, también acá. El señor que brinca de acá y me dice, ¿qué? Y ya lo espanté ahí que se fuera. En esta secuencia me parece muy interesante lo que nos menciona don Gumersindo, porque
pues la tradición de los ríos y de la relación con las almas en pena, pues es una creencia compartida por múltiples culturas, que ustedes mejor que yo lo sabrán, desde la antigua Grecia, inclusive en las culturas prehispánicas, la relación del río y de cruzarlo y del alma que debe cruzar, pues bueno, es una idea que forma parte del imaginario. Me parece también muy destacable que el, el narrador vea almas que están en pena porque no se les reza y por lo tanto están vagando en ese río que parece que no han logrado cruzar justamente porque pues los ingratos de los familiares no les están prestando la atención a su alma, ¿no? Y es importante recordar que el ritual que está haciendo don Gumersindo justamente tiene como finalidad contactarse con un muerto. Probablemente esto es lo que pueda justificar que esté viendo estas almas en pena. Si se dan cuenta al final, cuando dice que el Señor y le dice que, y ya lo espanté a que se fuera, esa, pues esa pequeña broma que parece hacerle el alma, más allá de estarlo, Gumersindo parece tomarlo con cierta gracia y cuando me lo narra, cuando me lo narró me daba la impresión también que estaba un poco improvisando, que era una forma como de ponerle un poco de sal, de pimienta a su narración, ¿no? O sea, tuve ahí el contacto con el muerto y ya lo espanté. Esa es una característica muy propia de este narrador, como de repente sacar ciertos chascarrillos dentro de la narración. Pues bien, la siguiente secuencia es realmente me ha desconcertado mucho porque yo sé que ahora podría haber varios motivos que podríamos estar mencionando y que forman parte de la literatura tradicional, inclusive pues de la literatura en general. Sin embargo, es una secuencia realmente interesante porque nuestro personaje va a quedar atrapado dentro de una piedra. Y dice de la siguiente manera. Viene otra creciente y eran piedras y palos y una piedrota que se me viene encima. ¡Sas! Ya me apachurró. Y abrí los ojos y no me apachurró. Estaba dentro de la piedra. Tenía vidriecitos. A lo mejor es el encanto, pensé, y ya luego me controlé. Esta secuencia, la primera vez que la escuché, me desconcertó mucho porque no la logro con ningún texto de ningún tipo. Cuando le comenté este texto a Xochitl Cruz, a nuestra compañera Xochitl, ella me comentó que había en el centro un pequeño relato sobre una rana que estaba encantada adentro de una piedra, pero es lo único que he encontrado que se relacione con esta secuencia, ¿sí? O sea, quedar atrapado dentro de una piedra y darse cuenta que está ahí adentro, inclusive no me hace más que pensar que la prueba de la ausencia del cuerpo físico y que en efecto es un viaje extracorporal. Hasta aquí nuestro narrador ha estado teniendo contacto con diferentes elementos naturales. Él pareciera a lo largo de la narración que continúa dentro de la cueva o que se ha ido metiendo cada vez más a la cueva. Pero en la siguiente secuencia empiezan a aparecer ya otros personajes que, bueno, ya ustedes me dirán qué les parece. Encuentra a otros espíritus. Primero encuentra a unos hombres que martillan unos fierros y dice así. Por donde pasó la creciente había hecho barranca y estaban unos señores con unos mazos, así con un banco y un fierro, y el fierro hacía chispas. En lo que se hace la medianoche voy a ir con esos a preguntarles a ver qué, que por dónde se camina o qué. Y me fui y dije, por ahí brinco y por allá les llego. Y no pude pasar, pero para el otro lado estaba más bajito y me fui. Estos hombres que martillan, que no da más referencia de qué puedan ser, pues solamente me hace pensar, por un lado, que según la creencia actual, estos viajes astrales, cuando el alma está vagando por un espacio natural, puede tener acceso o contacto con entes que se les llama de bajo astral. En este caso, pues nuestro narrador estaría quizás, no lo sé, frente a una especie de demonios
que al estar martillando solo me pueden remitir a Vulcano, pero lo más interesante es que no por completo no lo voltean a ver, no hace contacto con ellos, inclusive no puede tener acceso a ellos y busca otro camino. También el narrador, al no establecer esta comunicación, no parece tampoco preocuparle mucho. Él lo que quiere es preguntar qué está pasando y por dónde puede llegar, dónde está y para dónde puede ir. Continúa caminando nuestro narrador y se va a encontrar con otros personajes que me parecen, pueden ser diablillos o pueden ser unos duendecillos malvados, porque se burlan de él. Ellos sí tienen contacto con el narrador. Y dice, estaban unos niños riéndose allá en la punta del cerro. Estaban, ja, 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 mira, mira, te están esperando. Y que veo 3, 4 cadáveres de chivo, con todo y cuernos, con todo y huesos. Y dije, ah, son las chivas que me robé. Y luego los chiquillos dicen, te están esperando. Y dije, ay, son las chivas que me robé. Y dije, ¿dónde andaré? ¿En el Huachán? Estos personajes, diablillos o duendecillos, no estoy segura qué tipo de personajes puedan ser. El los menciona como niños. Adelante menciona que son 3 pequeños. Son los primeros personajes con los que se tiene contacto a lo largo de este viaje y además lo torturan. Son diablillos que torturan a este pobre hombre que no está seguro de por dónde anda y este recuerdo, porque bueno, ya no me cuenta aquí, eso fue una plática extra, me cuenta que durante toda su vida ha tenido el remordimiento de que en efecto se robó unas chivas y es algo que le ha atormentado durante muchos años de su vida, que cuando era joven se robó las chivas de fulanito de tal. Entonces, pareciera que estos bendecillos, estos diablillos, toman ese remordimiento para torturarlo, inclusive durante esta experiencia mágica, digamos, ¿no? Estos personajes también han pasado el narrador ha pasado de estar en contacto con la naturaleza a tener escenas cada vez más oscuras. Estos personajes que parecen, pues no sé, demonios que martillan fierro, después estos niños burlones, y el personaje comienza a sentir una gran desesperación porque no está seguro de dónde está. Y finalmente decide pedir ayuda. La ayuda y la petición divina y la respuesta es un motivo tradicional, en efecto, buscar ya sea la ayuda de Jesús, la ayuda de Dios, la ayuda de un santo, la ayuda de la Virgen, para restablecer el orden, para que las cosas vuelvan a su lugar. Pero aquí ocurre algo muy interesante. Dice nuestro narrador, yo ya no voy a ver nada, ya no voy a ver nada a nuestro Cristo, ya nada, ninguna parte. Seguí caminando y luego los chiquillos me alcanzaron y dicen, mira, mira, ahí está el Cristo. Y veo un Cristo grandote y veo que eran 3 niños chiquitos. Y ya que voy, perdóname, Señor, perdóname. Y ya el Cristo le hace, y me tuerce la boca. Y dije, híjole, no es, no es. ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Y ahora para dónde voy? Esta secuencia me parece muy interesante. Aquí ya está cambiando el personaje, ya está arrepintiéndose de haber hecho lo que hizo, se siente realmente perdido. El hecho de que el Cristo también se burle de él es quizás por un lado porque no es que lo va a ayudar, sino otro personaje divino. Y también porque, bueno, el motivo de pedir ayuda siempre es una manera para restituir el orden y forma parte de esta tradición oral. Sin embargo, en este caso, hay una burla marcada hacia este hombre desesperado que no encuentra el camino a casa y estos niños nuevamente lo atormentan, lo guían hacia lo que no es un Cristo y bueno, a mí me desconcierta también mucho. Finalmente, el personaje ve la luz al final del camino y dice que veo un agujerito en las hierbas. Ah, esa es la veladora que le prendí a la Virgen. Ya la seguí y salí en la punta del cerro del Huachán. Y dije, ah, ahora sí ya sé dónde estoy y ya que me bajo.
quien, quien parece responder a la petición de ayuda es la Virgen y específicamente la luz que él mismo prendió como una forma de protección. Es muy interesante que sea esta luz y la luz dedicada a la Virgen, quien lo haya ayudado, quien le esté dando la salida, el camino a seguir para continuar con su travesía. Una vez que él sale y se da cuenta en dónde está, él cree que ya está a salvo porque al parecer atraviesa el cerro. El cerro en efecto es una cueva que no es de fácil acceso, lo que me hace pensar que no lo sé, probablemente sí ocurrió este viaje mágico porque además está cargado de detalles y parece que atraviesa el cerro, ¿no? Parece salir por el otro lado, porque más adelante va a la ubicación también. Y bueno, finalmente sale, ya está ubicado, ya sabe en dónde está, y la secuencia narrativa la decidí llamar las pruebas finales. Ya salió del cerro, ya superó estas entidades malignas demoníacas, ya vio almas en pena, ya fue buscado por los niños, inclusive por el Cristo, y finalmente lo que encuentra son unas zarzas y unas uvas grandes. Dicen, llegué al pie del cerro y estaba un potrero grande, estaba cercado con un zarzal y no se podía ver qué estaba sembrado ahí. Y estaban unos racimos de uvas, grandotes los racimos. Y dije, ¿me comeré unas? Pero no, son cimarrones, pensé, no están buenas. O quién sabe, yo no como. Y ya más acá, llegando al pueblo, había zarzas maduritas. Y dije, ¿me comeré unas? No, no me las como. La prohibición de comer frutas, bueno, esto sí nos puede remontar desde el Antiguo Testamento hasta la Odisea, inclusive en la actualidad es un corriente evitar comer. La creencia esotérica, esto es algo que leí en uno de estos libros de magia, es que la última prueba antes de salir de una supranatural de evitar justamente una tentación que en este caso por lo general se va a referir con la comida. Aquí es la ingesta de unos frutos grandes, apetitosos, que según se cree, si se llegan a comer, no se va a poder salir de ese más allá y pues puede provocar que el viajero se quede perdido como las almas. Por otro lado, este motivo, si recordamos, está presente, a mí me remitió casi de inmediato a la película del laberinto del fauno, donde una de las pruebas de la pequeña es justamente que no come el banquete y al desobedecer, pues despierta este monstruo extraordinario. Y por otro lado, está la necesidad de comer algo de ese otro mundo para no desaparecer o poder permanecer en él, lo cual me remitió a la película del viaje de Chihiro, en el que solo cuando la niña come una pequeña fruta del mundo al que acaba de llegar es que no desaparece. Y bueno, además ella necesita quedarse en este mundo mágico que domina la bruja Yubaba, ¿no? Nuestro personaje supera la prueba de no comer estas uvas, estas racimos grandotes de uvas, sale airoso de las pruebas y continúa su camino. Finalmente encuentra el camino a casa y se encuentra a sí mismo, dice. Y luego llegué a la calle que va a Arantepacua y dije, por aquí me voy al rancho. Pensé y brinqué la cerca y llegué donde me había acostado y que estaba en un mundo de frío. Dije, ah, canijo, anduve por allá. Desperté y fui al rancho. Hice una lumbre y ya me calenté. La conciencia del narrador de que anduvo por allá nos muestra a un hombre con una apertura en la creencia y la posibilidad sobre la magia que acercan, no lo sé, a una especie de nigromante actual, a un erudito, a un astrólogo que se creía, y hasta la fecha se cree, que hay aquellos que nacen con un don carismático o con un signo que los volvía hábiles para las artes mágicas. Yo me pregunto si estaremos frente a un mago nigromante contemporáneo.
Lo que puedo concluir es que sí estamos frente a un texto que no es propiamente tradicional, que no vive en variantes. Estamos ante un relato que plantea temáticas arraigadas en el imaginario y en las creencias de múltiples culturas desde hace muchos siglos. Y bueno, en esta exposición he conseguido esbozar de manera, creo yo, aún muy general, algunos asuntos como el tema de la nigromancia, la descripción de estos pactos rituales desde una visión contemporánea, las visiones de lo que parece un inframundo en el que se accede a lugares tópicos como la cueva encantada, donde habitan almas en pena, donde encuentra a estos hombres demonios y a estos niños diablillos. Además, pues se desarrolla el motivo de pedir la ayuda divina, evita la ingesta, por lo tanto, sale airoso de las pruebas finales y pues finalmente el tema de fondo de todo este relato es un viaje extracorporal que se desarrolla de manera paralela a todas estas acciones. Este texto peculiar y difícil de clasificar, que me ha permitido investigar otros temas, como este tema de la nigromancia, que es un tema que me parece fascinante, también pues me ayudó a investigar más sobre la superstición, sobre los pactos y ahondar además y reflexionar la ciencia europea que llega a América, cómo se mezcla con la cultura nativa. Y algo que me ha quedado y que alguna vez comenté también es la idea de los libros de magia negra que llegan a América. En algún momento platicaba, no recuerdo con quién, que quizás podrían haber llegado de manos de gitanos, que eran quienes podían transportar más libros sin tantas restricciones, digamos. Y bueno, ya en la actualidad el libro de magia negra es pues, relativamente sencillo de conseguir, inclusive en internet se habla de libros de magia negra, vienen muchas oraciones, muchas formas de realizar pactos e invocaciones, y pues me quedan las dudas sobre el tema, que creo que bueno, sus comentarios y que compartan mi fascinación por este relato, lo podamos nutrir para más adelante seguir comentándolo. Y pues por ahora sería todo. Gracias. Muchas gracias, Mara, Alejandra. Entonces, tenemos tiempo para preguntas, para comentarios. Si alguien gusta, puede abrir su micrófono y hacer la pregunta directamente, o pueden levantar la manita de aquí. Ustedes deciden. Bueno, pues yo creo que hay mucho que comentar sobre este texto. ¿Se me escucha? Y bueno, antes que nada, sí. Muchas gracias, Alejandra, por compartir con nosotros esta, bueno, para empezar, una presentación extraordinaria de un texto fabuloso. Casi que me encanta que hayamos iniciado con esta presentación en seminario. Fue un inicio de 2022, en efecto, como lo preveíamos, mágico. Y creo que sí, yo misma te iba a preguntar, y que creo que podríamos comentarlo aquí, si acaso, porque manifestaste que tenías dudas, si en efecto no estamos hablando con alguien que busca, pretende o de alguna manera se ha acercado a gente que podríamos llamar chamanes, brujos de la comunidad. Si él ha expresado esto, a lo mejor me lo perdí, lo dijiste al inicio, pero me entra la duda, tengo más preguntas o más comentarios, pero creo que vale la pena iniciar con esto. Bueno, no, don Gumersindo no es, o sea, vaya, ni curandero, ni se considera a sí mismo chamán. Él, o sea, cuando lo llegué a entrevistar, lo primero que me decía es que él era cuentos. Él era mariachi, por decir que cantaba corridos, y que eso sí, se consideraba un aficionado a ser buscador de tesoros. O sea, esas fueran como las 3 primeras cosas que mencioné, ¿no? O sea, pero de ahí en fuera, como asumirse como una persona que tenga facultades para la curación o algo, no,
no, o sea, no lo mencionó. Rápidamente y antes de que empiecen todos a preguntar, quisiera saber también porque hay comunidades en las cuales es gravísimo ser un chamán o brujo, entonces habría también la negación por esa parte, ¿no? ¿En esa comunidad consideras que es un tabú o realmente no, realmente sí existe Pues, por su parte una negación total? pues mira, es interesante porque está justo al lado de la comunidad de Cherán, que Cherán en purépecha de Cherani es asustar o el lugar donde asustan. Entonces, ahí sí la comunidad de los brujos, de los curanderos, de los chamanes, de los chicuames, que es como se dice en purépecha, pues está a un lado de esta comunidad nahuatzen. Sin embargo, sí, Nahuatzen como tal se siente alejado del asunto de la brujería o de la curandería, porque eso es de los de allá, de los de Cherán. Entonces, no es tan tabú porque es conocido, porque son vecinos, pero sí en la comunidad de Nahuatzen no hay una tradición relacionada con los asuntos de la herbolaria o de la curación de hierbas y eso. No, no, no. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere preguntar? Hay un comentario en el chat de la doctora Mariana Macera que dice que ella le recuerda la historia del Den de Santiago del Conde Lucanor. Y también creo que la doctora Araceli Campos tiene la mano levantada. Adelante. No se le escucha, doctora. No, seguimos sin escucharla. O con sus audífonos, si los tiene. Y también está la opción de que pueda escribir su comentario por medio del chat, doctora Campos. Entonces, no sé si alguien más, mientras esto se soluciona. La doctora Cecilia López, adelante. Bueno, primero felicidades por la presentación y el relato está espectacular. Digo, sí, no creo que forme un tipo de cuento tradicional, pero es una mezcla de muchos cuentos donde sí aparecen desde el cruce de caminos, el círculo, el viaje, el río, o sea, tiene todo para hacer un cuento. Entonces, bueno, pues está espectacular, me gustó mucho. Y decías al principio que era un narrador de estos, narrador privilegiado. ¿También es protagonista de otros cuentos sobrenaturales? Pues fíjate que no se asume como protagonista, pero sí tengo dos cuentos maravillosos los dos, en los que al final cierra incluyéndose, ¿no? Como esos cierres tradicionales y comieron pero y a mí no me dieron. Así tiene este tipo de cierres donde al final él se incluye, pero no tengo todo un relato donde él sea el protagonista del cuento, solamente al final. Pero en este sí está hablando en primera persona. ¿Él es el protagonista o me perdí ahí? Él es el protagonista. Les comentaba que tengo dos versiones. La primera versión intenta como hablar de un señor y que hizo y no sé qué, y ya en la segunda, a mí me pasó esto. Y me empieza a contar en primera persona, toda esta aventura es algo que a él le pasó. Y que aquí hay algo bien interesante porque él la empieza a contar y la primera
estaba con mi amiga, así como que la volteaba a ver, porque es un relato que suele contar en la familia y la familia lo tilda de loco. Entonces, ya cuando me lo cuentan bien confianza, sí es como, pero esto me pasó a mí, y yo viví esto, y me cayó una piedra, y vi las almas, y, o sea, es él, ¿no? Ujú. Ah, qué interesante. Bueno, una cosa, solo me llamó la atención un comentario que hiciste muy al final. ¿Cómo? A ver, digo, yo no sé nada de eso, pero me sorprende eso de que los gitanos sí podían traer libros. Según yo no podía traer libros, o sea, que estaba súper vigilado. ¿Cómo que ellos sí podían traer libros de magia? No sé nada de eso, pero me sorprendió mucho. No, no lo sé. De hecho, es un comentario que me hizo, y no puedo recordar, fue un amigo cuando le comenté sobre este libro y cómo podían acceder o cómo podía tener acceso a este tipo de literatura pues prohibida. Me decía, pues a lo mejor por medio de los gitanos, pero no es algo que yo tenga dato o referencia, ¿no? Es un comentario que me hicieron, ¿no? Y lo comento también como para ponerlo sobre la mesa, ¿no? Ya, digo, nomás me gustaría saber más del asunto, me extrañaría. No, pues felicidades y Sí, a mí gracias. también. Gracias, Cecilia. A ver si sirve ya mi micrófono o no. Ya te Doctora oímos Campos, seguimos sin escucharla. Qué barbaridad. poquito. Se oye bajito, pero se Muy oye. bajito. A Sí, ver, lo voy a más. sí, ¿Más? ya. Ok. Creo que ya escucha Sí, no mejor. sé qué problema hay. Bueno, pues lo mismo, que tener un narrador como este es fantástico, ¿no? Envidia de las buenas también, ¿no? Padrísimo. Oye, esto de que se sitúa dentro de una piedra es algo que yo tampoco había escuchado. Supongo que no es un motivo tampoco en Thompson, ¿verdad? No lo sé, a lo mejor Oscar sabe, pero yo no lo he encontrado. No, no tengo como un referente. ¿No? Y es de una imaginación extraordinaria, que da para más. Supongo que tienes más entrevistas con él. Pues en el corpus, o sea, la mayoría de los cuentos maravillosos que tengo de mi corpus son de él. Un par de Okay. corridos y pues sí una plática, pero más bien de una tradición que se dejó de hacer en el pueblo y de unos juegos. Bueno, pues si Pero pudieras es todo. compartirlo, porque tengo una alumna que está haciendo su tesis y está entrevistando a su familia y vecinos de un pueblo de Hidalgo, que es otra tradición, pero curiosamente también está esto de los tesoros escondidos, de los nahuales, o sea, de todo ese mundo sobrenatural, y posiblemente le dé ideas para entrevistar a las personas que necesite hacerlo. Y sobre lo que Sí, decías al claro. final, muchas gracias. Y además están así riquísimos como para leerlos, ¿no? Entonces, la verdad sí, se asoman como un suculento banquete. Y sobre lo que decías de los libros de magia, de lo que yo sé por los archivos de la Inquisición, hay muy pocos libros de magia en la Nueva España. O sea, o no se decía o hubo un mucho menor tráfico de Uh-huh. libros de magia. Pero en dado caso, quienes tenían acceso a los libros, pues no, definitivamente no eran los gitanos. De hecho, Julio Caro Baroja y Juan Blázquez Miguel aseguran que la magia que practicaban moriscos, gitanos, es decir, los marginados, eran muy similares a lo de los cristianos viejos. Y los libros de magia como que necesitaban un saber, bueno, al principio leer, ¿no? A veces adquirir los manuscritos, no sé, digamos, estarían entre los sacristanes, el doctor, o sea, otro tipo de clase social que tuviera acceso a los libros, a copiarlos, por ejemplo, ¿no? Porque a veces no solamente era de lo que tuvieran, sino rolaban los libros y había alguien que copiaba o el libro completo o secciones del libro. Lo que sí puede suceder aquí es como un tópico literario, ¿no? O sea, la posesión de un libro para comunidades además rurales, con poca alfabetización, es un bien, ¿no? Entonces, eh,
O sea, tener la posesión de un disque libro, que además puede ser algo totalmente inventado, le da prestigio, ¿no? O sea, aprendió su magia en un libro, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí está, ¿no? O sea, más que buscar si tiene o no el libro, está que pueda ser otro tópico literario, ¿no? El libro de magia como una posición muy estimada, ¿no? Sí, sí, gracias. No, de nada. Muchas gracias, doctora Campos. Cedemos la palabra al doctor Abenójar. Adelante. Muchas gracias. Alejandra, la narración es absolutamente fascinante. Y además tú la has expuesto de una manera maravillosa. Yo voy a comentar algunas cuestiones, algunos relatos a los cuales me recuerda, ¿no? esa narración. Yo creo que, en general, el marco narrativo de esa narración es el del sueño del tesoro, que es el Actu 1645A, que narra como un rey se queda dormido y entonces pues sueña que atraviesa una corriente de agua e ingresa en una cueva, generalmente porque hay efectivamente una montaña, una piedra que se lo traga y se lo lleva al otro mundo, que es el motivo F92.2 y que aparece a menudo en esos relatos. Y entra efectivamente el rey en esa montaña y ahí encuentra visiones paranormales, ¿no? Sobrenaturales. Lo de los duendecillos, los demonios de la montaña, es un tópico bastante común en Mesoamérica. Aparecen muchos relatos, esos duendecillos que bailan en la montaña, encima de la montaña y conducen al héroe a través de una abertura, de una cueva en la montaña, y allí le muestran algo extraordinario. A veces es la imagen de Jesús, de la cruz, y él tiene que interpretar pues, algún presagio a partir de eso, ¿no? Como digo, yo creo que ese es el marco general, pero luego tu relato contiene muchos motivos muy interesantes. El que tú has comentado de la comida prohibida durante el tránsito en el otro mundo, que es un tabú muy general en muchos relatos, aparece, como tú dices, pues no sé si lo has mencionado, pero aparece en el Gilgamesh, cuando Gilgamesh atraviesa el infierno, pues no puede comer, ¿no? Porque si no se quedará allí. Tampoco pueden, los héroes tampoco no pueden ni comer ni mantener relaciones sexuales durante su tránsito. Una vez que termina, el héroe ya se puede casar, ¿no? Mantener relaciones o comer, como es el caso de tu relato, ¿no? de esa viña. Muchos relatos, no sé si en las versiones del Actu 1645A, el sueño del tesoro, o relatos de ese tipo, de esa órbita, ¿no? Como es el 766 de los 7 durmientes de Éfeso, que relata como un personaje atraviesa una montaña precisamente, y al salir por el otro lado, pues todo ha cambiado, ¿no? Y emerge el motivo del tiempo desconcertado. Uno tiene la impresión de que han pasado unas horas y han pasado muchos años. Bueno, pues hay un grupo de relatos que pertenece, el tuyo yo creo que pertenece a esa órbita, ¿no? De relatos acerca de personajes que atraviesan una montaña y ven escenas sobrenaturales que a veces tienen que interpretar y a continuación salen por el otro extremo. Se encuentran por todo el mundo, pero aquí son bastante comunes. De hecho, la propia Xochitl en su relato, en su libro, creo que menciona varios de esos relatos, ¿no? Este libro que ha publicado recientemente sobre buscadores de tesoros. También aparece muy a menudo en esos relatos acerca de viajes, especialmente a través de montañas, dos personajes que se entrechocan o que pegan golpes, ¿no? Como son esos
dos que pegan con el martillo. El otro día yo grabé una versión del Acto 551, que es el del Castillo de Irás y no volverás, en el cual pues había dos personajes que se estaban peleando y el héroe tenía que transitar por medio de mitad de ellos. A veces son dos montañas que se entrechocan, ¿no? las Symplegades. Otras veces he grabado sobre, bueno, el personaje tiene que preguntar pues eso, a dos figuras que están en medio del camino. En otras versiones son dos carneros que se entrechocan entre ellos, ¿no? Es muy típico de estos relatos. Y luego, por último, aparece el tópico del círculo apotropaico, que no necesariamente, en mi opinión, tiene que ver con la cábala y esas cuestiones. Aparecen muchas mitologías de todo el mundo. En muchas ocasiones aparece un personaje que traza un círculo, muchas veces con sal, para protegerse de los demonios o para ingresar en el otro mundo. Así que, en mi opinión, ese relato, que es absolutamente extraordinario, yo creo que deberías publicarlo inmediatamente porque es increíble, es muy denso en motivos y además el propio narrador se involucra en la narración, algo que es absolutamente pues es extraordinario, ¿no? Ese relato en general se enmarca dentro del Sueño del Tesoro, que como te digo es el Artum 645A. Nada más, esas son las ideas que me han venido a mí a la mente al escucharte. No, pues muchas gracias. Yo sabía que me ibas a dar mucha luz con esto, porque sí, yo tenía dudas si realmente con el asunto este del grimorio y del ritual, o sea, yo me fui por el libro de magia y por eso esto de los círculos y todo, pero bueno, lo que me comentas es como círculo atropaico. Apotropaico, de protección, son como una suerte de... Se utiliza también el término para amuletos, ¿no? Apotropaicos, para defenderse pues de algunos conjuros, en fin, apotropaico. Muchas gracias, Oscar. Sí, la doctora Macuil también tiene la mano levantada. Adelante. Muchas gracias, Yair. Mara, muchas felicidades. Me gustó mucho tu exposición. Y por supuesto el trabajo que estás haciendo, el texto está increíble. Me sumo, por supuesto, a esta llamada, ¿verdad? Que tenemos en particular ok, ahí voy, dame un segundito. Que pues es un personaje muy particular, ¿no? Voy, mi amor. Sí, mi amor, dame un segundito, ahorita lo veo. Quería comentar dos cosas para sumar justamente a lo del círculo apotropaico, que en el norte de Morelos, con la curandera con la que yo trabajé, precisamente hace un círculo medio al momento de hacer curación, ¿no? Tiene que ser un círculo de fuego, porque es el espacio donde va a establecer la lucha, ¿no? contra el mal que vaya a deshacer. Y me ha llamado la atención que en algún momento aparece por ahí el nombre de Adonai. Entre las oraciones de esta curandera, Adonai es un personaje fundamental, es el otro nombre de Dios, y es invocado un montón de veces precisamente para llevar a cabo las curaciones. Entonces, pues eso es para sumar, no resuelvo quizá, pero en algo puede apoyar con pues esta cercanía, ¿no? Como con las figuras de los posibles especialistas médicos, ¿no? Que a lo mejor, aunque él no se asume, pero ahí hay elementos que sí se acercan mucho, al menos para otras regiones, ¿no? Estoy hablando en el caso de los nahuas de Morelos. Y otra cosa que quería comentarte era también sobre la comida. Hay otros relatos igual en Morelos sobre algún joven que debe hacer este viaje a buscar a Dios y se encuentra con los muertos, y hay comida que por supuesto él no puede comer, ¿no? Que es solo los muertos, que está prohibido.
y debe de también tener este cuidado de no tener ninguna relación sexual con su pareja, con su novia, a la que debe como esperar. Y bueno, pues hasta cierto momento pues podrá tener alimentos, pero es así también muy claro que solo es para los difuntos, ¿no? Aunque él no va en busca de algún tesoro, bueno, aparecen estas figuras, ¿no? Y bueno, pues eso, eran nada más como notas que espero en algo te pueden servir. Y bueno, pues insisto, es más como en la tradición del centro de México, de pueblos nahuas, aunque como bien dice, los elementos están por todos lados y hay un montón de relatos que claro que tú conoces muy bien, ¿no? Sobre esta búsqueda de tesoros, el cambio del tiempo, entrar con los cerros y la figura de los enanitos, pues también, o duendes, que pueden compartir nombre, aunque a veces no siempre las características, pues que te llevan, ¿no? A esos lugares. Y bueno, te felicito, Mara, muchas gracias. Gracias, Yair. Muchas gracias, Carmen. Y la doctora Carranza también tiene la mano levantada. Adelante. Un poco siguiendo algunos de los comentarios que te han hecho, Mara, que además han sido también bastante interesantes. Yo creo que por ahí podrían salir otros temas para tu análisis. Que en efecto yo sí veo, que ya te lo dijeron, el viaje al infierno, ¿no? Es clarísimo. Y bueno, aquí con Oscar lo podemos comentar, este apachurramiento, que mal se oye, ¿verdad? Por la piedra, es un poco como ese espacio cerrado, ¿no? Que lleva a los personajes heroicos a las aventuras, ¿no? Y al infierno, precisamente el viaje a los otros mundos. Entonces creo que por ahí iría lo de la piedra. Me parece que es también bastante simbólica. Y respecto a los libros de magia negra, que como bien comentaba Araceli, que me parece que en efecto se encuentran en muchos textos, me estaba ya acordando que en Río Verde, y quizá aquí Mayra recuerde algo, tuvimos muchas historias respecto a una supuesta bruja que tenía un libro que nunca se encontraba, extrañamente, extraordinariamente, por supuesto, pero en realidad es que creo que nunca existieron, ¿no? Que es más bien una especie como de tópico, como bien dijo Araceli, que de alguna manera caracteriza a los brujos, ¿no? Y se vuelve una parte importante para describirlos. Entonces, eso es no tomarse tan en serio lo que te dicen los informantes, sino más bien asumirlo como parte de la creación de un texto, ¿no? ¿Y qué más te iba a comentar? Bueno, ahorita que hablabas de lo del viaje de Shihiro, es que el viaje de Shihiro y el viaje al infierno es muy similar, ¿no? De hecho, si Shihiro entra en una cueva, en un túnel, como dijo Oscar, atraviesa la montaña y entra a este otro mundo, ¿no? Entonces, me parece que ahí lo que puedes hacer de comparatismo, lo que no tienes a lo mejor es un texto tradicional, pero sí, como bien te decía Cecilia, es un texto que tiene muchos elementos de la tradición oral, ¿no? Entonces, creo que por ahí ya lo vas tú más o menos esbozando, pero sí vale la pena que comentes que son elementos tradicionales en todos los casos y cómo lo hace él, además cómo lo narra, y eso, ese sería además el plus de tu trabajo, que él mismo lo adopta y lo adapta, es algo extraordinario, ¿no? Entonces, pues básicamente era esto, ¿no? Lo del libro, y luego ya me fui por todo lo demás que me emocionó. Gracias. Bien, si alguien más tiene alguna pregunta, es un buen momento para levantar su mano o abrir micrófono. Pues bien, aprovecho el silencio para hablar yo entonces. Nada más, me interesó mucho esto que mencionas del grimorio, sobre todo porque me parece que en la tradición puede llegar a tener dos valores diferentes, ¿no? Por ejemplo, el grimorio como el artefacto o el libro del brujo, que lo utiliza para causar daño. Por ejemplo, en algunos relatos que se recogieron en Villanueva, se habla justamente acerca de un grimorio que le sirve a un brujo para convertirse en animal y para cometer sus fechorías, pero por ejemplo en algunos otros textos que recolectamos el grimorio le sirve justamente a una especie de curandero, de sanador, para tratar y para combatir justamente las fechorías de las brujas, ¿no? Entonces tiene una valoración que puede resultar positiva o negativa y bueno, ese elemento me parece muy, muy interesante, ¿no?
Y bueno, eso era lo que quería comentarte nada más, Alejandra. No sé si alguien más tenga comentarios o tenga preguntas. Pues creo que ya no. Entonces cedemos la palabra a la doctora Carranza porque creo que tiene un anuncio que hacernos, un anuncio parroquial. Adelante, doctora. Bueno, no Muchas sé si gracias por recuerdan. sus comentarios. Muchas felicidades, Mara, perdón, ya no te dejé responder. No, gracias. No sé si recuerdan que quedamos en a lo mejor hacer una lista de nombres para el coloquio que íbamos a tener y que tenemos propuesto para junio. Enseguida, si quieren, Yair, por favor, lo puedes subir aquí al chat las fechas para ponerlo. La idea que hemos pensado con Alberto también, Carmen y con Yair es que sea algo como muy, pues, muy cerrado también para que nos dé chance de poder charlar, de poder comentar algunas cosas, aunque ya serían como más, pues obviamente más presentaciones y con gente que no es habitual en este seminario, ¿no? Entonces, les mandaremos la información, les mandaremos la invitación, pero sí queremos mantenerlo también cerrado un poco para que no se nos haga un congreso grande, ¿no? Que luego eso limita un poco la conversación, que es, digamos, lo más interesante, que ha sido lo más interesante en este seminario. Esa es una. Otra es, como evidentemente tenemos grandes exposiciones aquí, sí nos gustaría publicar un libro, también lo hemos comentado mucho, con las exposiciones del seminario, hacer un corte, a lo mejor hasta finales de este semestre, para poder hacer una posible publicación de un libro con estas presentaciones que hemos llevado a cabo en los meses pasados. Y ya después veremos el próximo año si vale la pena hacer un segundo tomo, ¿no? Porque también hablaremos, por supuesto, de la publicación de lo del coloquio. Entonces, pues también les mandaremos las normas de edición y pues si quieren participar también sería, me parece, un volumen hermosísimo con todas las presentaciones que ha habido y bueno, pues Mara, ahí, ya sabes, todos ustedes que han presentado y que, pues no sé, ha sido también muy enriquecedor para todos nosotros, pues que quede en un libro electrónico sería fabuloso. Entonces les estaremos mandando esa información y fechas también para que podamos más o menos cerrar también 2 o 3 metas de este seminario. Y Jair nos pone la fecha del coloquio. Como ya estamos empezando a perder toda esperanza de que esto va a ser en algún momento presencial, y creo que por otro lado nos funciona también para invitar a personas pues que normalmente no se mueven tanto, pues vamos a hacerlo semipresencial para quienes puedan acompañarnos acá, pero también para quienes puedan acompañarnos por vía electrónica. Ya tenemos también acordado con el comité científico, por ejemplo, pues Araceli también nos acompaña como comité científico y demás, pues vamos ahí avanzando. La idea es que ustedes reciban toda la información lo más pronto posible para que puedan conocer cuáles son nuestros objetivos, ¿no? No sé si Carmen o Yair quieren comentar algo sobre esto o ya de plano monopolicé el micrófono, me parece. Entonces cerramos y ya tenemos lista la invitación, se las mandamos. Y si nos pueden mandar una lista de una persona por cada quien que quisieran que estuviera invitado a ese seminario, a ese coloquio, estaría excelente. Y pues con ese fin, ¿no? Tengan por lo menos, me parece que acordamos unos 30 minutos cada quien para exponer y unos 20 minutos para comentar y también dar la facilidad de hacer conversatorios. Eso para, en efecto, sacar jugo a esas sesiones, ¿no? Entonces, les mandamos la invitación para que ustedes la vean y por otro lado que nos manden el nombre para poderlo incorporar en nuestra lista. Pues muchas gracias, muy feliz año
Y muchas gracias por acompañarnos y estar por aquí. Definitivamente hemos aprendido todos mucho de todos sus comentarios y de la bibliografía. Por favor, manden bibliografía para que nosotros podamos también pues llenar nuestra bibliografía general y que ustedes puedan consultarla. Gracias y un abrazote de Año Nuevo a todos. Adiós. 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 Qué gusto verlos a todos, a todas. Y un gusto saludarlos a todos y ver